Bueno, ahí está la reacción y la posición reiterada de los organizadores del paro, del comité organizador del paro, que insiste en que pasado mañana, el día 28 de abril, se va a hacer un paro nacional. Y evidentemente aquí hay dos cuestiones en tensión, dos cuestiones en conflicto. La primera de ellas tiene que ver con el derecho constitucionalmente consagrado y protegido a la protesta. Es un derecho constitucional el protestar y en esa medida cualquiera puede salir y hacer lo que quiera en medio de esa protesta, siempre eso sí que no viole los derechos de los demás. Pero en el otro extremo que hay, en el otro extremo está este inmenso riesgo de la pandemia. Y este riesgo de la pandemia evidentemente no es cualquier cosa, estamos en el tercer pico. Dicen los organizadores del paro que ya el año pasado ha habido movilizaciones, que ha habido distintos tipos de protestas en medio de la pandemia y pues como que quieren decir, no lo dicen explícitamente, que como no ha pasado mayor cosa, pues que en este caso tampoco va a suceder. Ojo, en el pasado sí ha sucedido que se han incrementado los contagios y los fallecimientos después de esta clase de movilizaciones, pero sobre todo, en esta ocasión estamos en el peor pico de la pandemia y por lo tanto, como decía la alcaldesa de Bogotá, con quien a veces uno está de acuerdo y a veces está en desacuerdo, lo dijo claramente, salir en este momento a hacer aglomeraciones y hacer este tipo de manifestaciones en las que no haya distanciamiento social constituye un atentado contra la vida. Pues bien, entre esas dos tensiones el Comité del Paro sigue adelante. Y sigue adelante y los distintos actores políticos critican desde distintas orillas. Ustedes oyen que ha habido posiciones desde grupos cercanos al gobierno, partidos alejados del gobierno, partidos de la oposición, todos, absolutamente todos, llamando a que no haya movilizaciones pasado mañana, salvo una posición política que es la de Gustavo Petro, que dice que hay que salir al paro, que hay que protestar, que hay que tener esta clase de manifestación, que además quizás sea el comienzo de una manifestación mucho más larga. Cada cual pesca en el río revuelto de acuerdo a cómo le conviene. Y en ese contexto vale la pena recordar que las motivaciones de quienes han convocado este paro van desde la movilización por los asesinatos de líderes sociales, pasando por las masacres, hasta llegar a la reforma tributaria que se ha convertido en el punto central en la actual discusión, al punto que algunas centrales obreras que se han manifestado el día de hoy diciendo que sí va a haber paro, dicen como el gobierno no ha querido retirar el proyecto de reforma tributaria, de hecho lo va a presentar mañana al Congreso, como no ha querido retirar el proyecto de reforma tributaria, cosa a la que ha hecho eco el senador Gustavo Petro, como no ha querido retirar el proyecto de reforma tributaria, pues ahí tienen su paro. Recordemos que antes de esta coyuntura de reforma tributaria ya se había convocado tomando en cuenta otros problemas como los de las masacres, como los de las muertes de líderes sociales. Entonces, si ahora retira el gobierno, si la retirara esta noche o decidiera mañana no presentarlo, ¿qué sucedería? Desaparecerían las masacres, desaparecerían los asesinatos de líderes sociales. ¿Quiere esto decir que se agarra el caballito de batalla que más esté a la mano? Pero aparte de eso, hay que tener presente que incluso en esta coyuntura y bajo esta situación queda en la gente el sinsabor de a quién representan quienes están convocando este paro. Evidentemente hay muchos intereses desde el punto de vista político, pero aparte de eso hay intereses que son exclusivos de unas clases que están muy circunscritas a unos ámbitos sociales muy definidos. ¿A qué me refiero? A que en Colombia el porcentaje de la población laboral que está sindicalizada es bajitica frente al resto de América Latina. Y eso quiere decir que las centrales obreras se están tomando la vocería de una clase trabajadora de la que no tienen tal vocería. Y les voy a dar las cifras. Según la Organización Internacional del Trabajo, en Argentina el 35% de la fuerza laboral está sindicalizada. 35, apenas la tercera parte, pero es 35 por lo menos. En Uruguay el 25%, en Brasil el 18%, en Colombia menos del 5% de los trabajadores están sindicalizados. Por lo tanto, cuando salen las centrales obreras a hablar en nombre de la clase trabajadora, están hablando por menos del 5% de la clase trabajadora en el país. Y aparte de eso, una última reflexión. FECODE en concreto,
quien ha tenido sus argumentos para decir no regresamos a clase en medio de la alternancia, etcétera, etcétera, estamos contra ese esquema. Ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con los argumentos de FECODE, la mayoría de ellos políticos y pocos relacionados con salud pública, pero en este caso sí sería una verdadera paradoja, verdaderamente desconcertante el que aquellos que se han negado a asistir a las clases bajo el esquema de alternancia por el temor a la pandemia decidan salir ahora sí hombro a hombro a protestar en medio de este paro nacional de pasado mañana. Por ahora todos esperando a ver cuál es el desenlace, esperemos que no haya cosas que lamentar, esperemos que las protestas sean pacíficas, por supuesto, pero sobre todo esperemos que se guarde distanciamiento social y prudencia para que se ejerza ese derecho constitucionalmente consagrado a la protesta sin tener que lamentar posteriormente una crisis de salud pública.